He estado reportando sobre la encuesta que publica el día de hoy el diario Exitosa, bajo el titular de Exitosa. Terremoto, porque es más o menos eso lo que significa esta encuesta. Y lo primero que hay que reiterar son los datos, ¿no? Esta es la encuesta más grande que se ha hecho hasta ahora, Manuel. 1.600 personas Sí, esta es una encuestadas en todo el encuesta Perú. que la acabamos de terminar de manera exclusiva para ustedes. Es una encuesta que se caracteriza por lo siguiente. Primero, por el tamaño de la muestra estadística. Estamos encuestando 1.600 personas a nivel Perú urbano y rural y es una muestra estadística encuestada presencialmente, es decir, nuestros encuestadores han estado cara a cara con las personas seleccionadas en la muestra estadística y aplicando la ficha o la cédula de votación que va a ser la oficial, donde ya están las candidaturas ordenadas tanto para las listas presidenciales, candidatos presidenciales, como para los partidos políticos que van a las elecciones parlamentarias. Esas son tres características muy importantes de esta muestra que hacen pues de esta encuesta una de las más amplias en cuanto a cobertura geográfica. Y los resultados son resultados muy representativos del momento actual, Nicolás, con cambios importantes a este momento. Ahora, lo más significativo, Manuel, desde mi punto de vista, es que tienes 15.2 de los encuestados que dicen que van a votar blanco y viciado, es decir, que no sienten que ningún candidato merece su confianza, pero hay casi el 25%, 24.8, que dicen que que aún no han decidido por quién van a votar. Pero esto a los días que Sí. faltan para las elecciones puede cambiar completamente el resultado. Es decir, lo que ahora Sí, parece, mira, Nicolás, ¿no? estoy con un poquito de problemas con el audio, te escucho muy lejos, pero entendí tu pregunta. Y Exitosa. este proceso electoral en general es un proceso que venía complicado hasta el momento. Y yo creo que a partir de esta encuesta, estas últimas encuestas que estamos sacando, la situación, el panorama político se comienza a complicar mucho más todavía. Mira, estamos a 15 días de las elecciones y tenemos todavía, como tú bien lo señalas, un 24.8% de personas que están indecisas, no saben por quién van a votar. Y ese es un porcentaje que si tú lo comparas con la encuesta anterior que publicamos hace una semana atrás, lejos de bajar, como se acostumbra en todos los procesos electorales, como se da en todos los procesos electorales, este porcentaje al contrario se incrementa en unos puntos. Y eso significa pues esa gran interrogante que hay, esa gran duda que hay a nivel de los electores para elegir a una de las opciones que hay en este momento como candidato presidencial. Y hay un 15.2% que señala que va a votar en blanco, nulo, viciado, que eso sí es una expresión de voto muy dura, muy segura y que se mantiene en ese porcentaje muy parecido en elecciones pasadas, ¿no? Ahora, este 25%, Manuel, eh, es decir, en el momento que se decida, es decir, porque es gente que no está diciendo no voy a votar, es gente que está diciendo voy a ver por quién voto. O sea, podría producirse cambios. Es decir, tú no puedes en este momento afirmar, según esta encuesta, quiénes van a ir a la segunda vuelta. No puedes decirlo con certeza. Sí. Mira, yo creo que lo único cierto en este proceso electoral, Nicolás, es que hay segunda vuelta. ¿Quién va a ir a la segunda vuelta? No es seguro. Ni siquiera el que Exitosa. está primero a estas alturas puede tener la seguridad absoluta de que va a ir, de que va a pasar a la segunda vuelta. Ya se le daba como seguro a Johnny Lescano que era el candidato que pasaba a la segunda vuelta. Yo creo que con los cambios que se comienzan a dar en estos últimos días, nada es seguro más allá de que va a haber una segunda vuelta. Fíjate, Johnny Lescano está en este momento en 11% de intención de voto a nivel nacional. Venía de un 12.2%, es decir, está cayendo en esta encuesta. El segundo lugar lo tiene Forsyth con 8.1%. El tercer lugar ya se dan cambios importantes. Keiko con 7.1% y en cuarto lugar Verónica con 5.4%. Y López Aliaga baja a un quinto puesto con 5.2%.
que son los 5 candidatos más importantes. Entonces, si esto tú lo comparas, si esta encuesta tú la comparas con la anterior nuestra, la de marzo, Lezcano cae de 12.2 a 11.0. George Forsyth se mantiene en 8%. Keiko Fujimori sube de 6.5 a 7.1. Verónica baja ligeramente. ¿Por qué? Porque tiene un candidato ahí dentro de su línea política que sube de manera importante. Que es Pedro Castillo Terrones. Ahora, ¿no Pedro Castillo tiene su voto sobre todo, Manuel, en el interior del país, porque prácticamente no ha hecho campaña en Lima? ¿Eso qué significa? Que no ha hecho campaña en Lima. Sí, claro, si hace campaña en Lima, podría incluso superar a Verónica en votos. Exitosa. Porque la diferencia es muy corta. No es del todo cierto, porque cada candidato, Nicolás, hace su campaña en los territorios donde se le presentan más oportunidades. Entonces, es de pensar que un candidato de la tendencia política de él ha priorizado su campaña al interior del país, pensando que Lima es una plaza muy difícil. Y fíjate tú la posición que tiene Verónica en Lima, ¿no es cierto? Que mucho mejor está en el interior del país que en Lima. Entonces son candidatos que caminan mejor en el interior del país y posiblemente dejen a Lima para el final, para tratar de capitalizar algo más de votación. Entonces, en el tema específico de Verónica, tiene pues a un candidato de su tendencia política que está compartiendo el mismo espacio político y no la tiene fácil de aquí para adelante, ¿no? Manuel, sobre todo con la subida que ha tenido Castillo. El fenómeno de Rafael López Aliaga, que en determinado momento empezó a subir, de repente aparentemente se empezó a caer. Y lo que llama la atención es que de alguna manera esto tiene que ver con que Hernando de Soto se mantiene en la misma votación que el mes pasado. O sea, Hernando de Soto no ha perdido, pero él sí. O sea, ¿quién ha ganado el voto que ha perdido en las encuestas o la preferencia en las encuestas de Rafael López Aliaga? ¿Keiko? Fíjate, acá se está dando un trasvase de votos. Básicamente el movimiento en la posición política de los candidatos, Nicolás, se está dando básicamente por un movimiento entre los mismos candidatos que van perdiendo y candidatos que van ganando. Porque, te vuelvo a repetir, la otra forma de donde se surten de intención de voto los candidatos, que son los indecisos, no ha cambiado. Al contrario, se está incrementando en 2 o 3 puntos con relación a la encuesta anterior. Entonces, todo hace suponer que el movimiento se está dando entre los propios candidatos. En el caso específico de Rafael López Aliaga, es un candidato que para mí se sobreposicionó sobre la base de una campaña muy mediática, muy expuesta a los medios televisivos y expuesto mucho a las redes sociales. Pero cuando los candidatos, cuando el electorado ha ido analizando cada uno de los candidatos, porque estamos frente a una votación mucho más pensada que hace 2 o 3 semanas atrás, ya la inclinación de la intención de voto se va dando en función a lo que cada candidato va ofreciendo y en lo que cada candidato aparenta ante el entrevistado, ante el público en general votante. En consecuencia, aquí hay una movilización básicamente que es una capitalización de un candidato hacia otro candidato. Y en ese sentido, pues, el menos favorecido en esta encuesta es Rafael López Aliaga, que ha perdido puntos, y esos puntos que está perdiendo lo hacen pasar de una tercera posición a una quinta posición. Ahora, tú, en la última elección, aunque fue, es cierto, congresal, hubo sorpresas, es decir, el FREPAP, que tuvo representación, ¿no es cierto? O la cantidad de la representación de Alianza por el Progreso, de la que acabamos de hablar con Lucho Iberico, ¿no?
¿Tú crees que pueda ocurrir sorpresas en esta elección? Por ejemplo, con Acuña y Alianza por el Progreso, que se suponía en la elección anterior al Congreso que era una cosa y terminó teniendo una tremenda representación parlamentaria. ¿Tú crees que pueda repetirse ese fenómeno? ¿Que un candidato como Acuña pueda pasar de 4 a 8, 9 y pasar a la segunda vuelta? Estamos acostumbrados los que participamos directamente en un proceso electoral acá en nuestro país, que todo puede ser posible acá y sobre todo los movimientos más importantes se comienzan a dar a partir de la tercera semana. Por eso yo digo que todavía no está nada definido, sobre todo cuando tú ves los porcentajes de intención de voto de los candidatos, ¿no? El primero relativamente pegado al segundo y del segundo candidato al séptimo, octavo candidato prácticamente jugando con porcentajes muy, pero muy pegados. En consecuencia, nada está dicho, todo está por definirse y más aún cuando ese 24%, 25% de indecisos comience a tomar una decisión, ¿no es cierto? Hay otro cuadro significativo, Manuel, que es el de la firmeza del voto, por el grado de seguridad respecto a la intención de voto para los principales candidatos. O sea, por ejemplo, del 100% que han dicho en la encuesta que van a votar por Johnny Lescano, el 27.3 podría cambiar su voto. Es decir, que ese 11 Johnny Lescano podría terminar en cuánto, en 7 punto algo. Digamos, más o menos. Si analizamos toda la información y la vamos interrelacionando de un cuadro estadístico a otro cuadro estadístico, es correcto lo que tú dices. Pueden darse y es de esperarse que se den cambios de aquí para adelante, Nicolás. Exitosa. Yo creo que estamos entrando en la recta final, en los 100 últimos metros de esta carrera y cualquier cambio se puede dar. Y el cambio va a venir por dos lados. Primero, por lo que pierda un candidato y lo gane otros candidatos. Y segundo lugar, cuando el electorado que todavía está dormido en este momento, que todavía no tiene una decisión de voto definida, comience a tomar ya partido. Recuerda una cosa muy importante, encima de toda esta información, que aproximadamente la cuarta parte de la votante nacional, el 25% deciden su voto la víspera o camino al centro de votación. Entonces, es de esperarse todavía que se den algunos cambios importantes. Y el titular que ustedes le han puesto en el diario dice terremoto. Este es un primer gran movimiento que se está dando en el electorado. Es el primer terremoto. Viene en la réplica. Manuel, yo te agradezco mucho. Me gustaría que volvamos a conversar más adelante, porque mañana vamos a publicar en el diario Exitosa la encuesta congresal, donde también hay sorpresas, pero dejemos esto mejor para mañana. Dejémoslo para mañana, Nicolás. Y no nos olvidemos de una cosa, que hay una ley absurda que nos prohíbe publicar encuestas durante la última semana de las elecciones. La última encuesta que vamos a publicar todas las compañías encuestadoras va a ser el domingo 4 de abril, es decir, el domingo anterior a las elecciones. Luego de ahí, silencio total hasta el día de las elecciones.